¿Alguna vez se han preguntado si el Maestro Jesús le hubiera gustado ser representado o ser recordado de esta forma? ¿Recuerdan el manto de la Verónica? Durante la narración del Vía Crucis, en uno de los pasajes bíblicos se nos narra que en una de las caídas de Jesús, una mujer se acerca con un sudario o con un manto y le limpia el rostro. Le limpia el rostro tanto del sudor como de la sangre. Y a decir, dentro de los pasajes bíblicos, en este manto queda impregnado prácticamente el rostro del Maestro Jesús. Lo que ustedes están viendo es la recreación de la que popularmente es aceptada como el rostro del manto original. Es decir, este rostro que ustedes están viendo a nivel teológico, a nivel religioso, es aceptado como el rostro verdadero que quedó impregnado del Maestro Jesús en el manto de la Verónica. Ahora yo les pregunto, a comparación de la primera imagen que les mostré, ¿notan una diferencia significativa? Mientras ustedes observan esta imagen en donde en un lado vemos precisamente el rostro del manto de la Verónica y del otro lado lo que sería una recreación, por decirlo así, en carne y hueso de lo que sería el rostro del Maestro Jesús, basándonos en este manto, les comento lo siguiente. El manto de la Verónica resulta ser uno de los fenómenos más interesantes en cuanto a los misterios sobrenaturales y posibles evidencias del Vía Crucis, de la pasión, de la crucifixión del Maestro Jesús. Aún más interesante que el manto de Turín, y déjenme les explico por qué. A pesar de que el manto de Turín es un fenómeno que ha acaparado mucho la visión de las personas, se han hecho muchos experimentos, hay personas que aseguran que es el manto con el que Jesús fue envuelto después de haber sido crucificado. La realidad es que del manto de Turín no sabemos de quién es. De hecho, a pesar de que es una posible evidencia magnífica de un fenómeno sobrenatural, no podíamos asegurar, no podíamos ligar directamente al Maestro Jesús al manto de Turín. Pero con el manto de la Verónica pasa completamente una situación completamente diferente, ya que el manto de la Verónica, a diferencia del manto de Turín, sí es mencionado dentro de los pasajes bíblicos, es decir, sí está dentro de los testimonios del Nuevo Testamento. Se menciona como algo que verdaderamente ocurrió. Una mujer se postró ante el Maestro Jesús en una de sus caídas y secó su rostro de sudor y sangre. ¿Esto qué quiere decir? Existe un registro bíblico del manto de la Verónica, mas no así del manto de Turín. Por lo cual, si este fenómeno fue real y este manto es el original, esto sería lo más cercano que tendríamos al verdadero rostro del Maestro Jesús. Pero ojo, el misterio no acaba ahí. El Maestro Jesús, dentro del mensaje bíblico, nos vino a hablar de paz, nos vino a hablar de perdón, nos vino a hablar de gozo, nos vino a hablar de gloria. Hasta ahí todos estamos bien. Es decir, siendo creyente o no siendo creyente, a la hora de que leemos el Nuevo Testamento, sin duda nosotros concluimos que el mensaje del Maestro Jesús es enseñarnos el camino hacia la dicha espiritual. A partir de ella puede haber muchas interpretaciones. Pero esto es muy curioso. Enfóquense ustedes en ese mensaje. ¿Ya notaron cuál es la diferencia entre la primera imagen que les mostré del Maestro Jesús, como normalmente lo vemos en las iglesias y representado en diferentes, pinturas o recreaciones, a el manto, al rostro del manto de la Verónica? Dense cuenta que a pesar de que son notorias algunas heridas, no existe corona de espinas. De hecho, vemos a un Maestro Jesús con los ojos abiertos y con la boca abierta. Pero si me obligan a ir un poquito más allá, con un semblante pasivo, tranquilo, relajado, en paz. No es un rostro doliente, no es un rostro de sufrimiento, no se ve un rostro ensangrentado, no hay un gesto de dolor.
pareciera ser un rostro que está en absoluta concentración, en absoluta dicha, en absoluta paz. Es más, si me permiten decirlo de esta forma, como dirían los budistas, completamente iluminado en su propio nirvana. Y esto es sumamente importante. Punto número 1. Para muchas personas, recordar el rostro de Jesús de esta forma, un rostro sufriente, un rostro adolorido, un rostro atormentado, un rostro con espinas, de alguna manera va en contrasentido de su mensaje de dicha y de paz. Pero también durante mucho tiempo se ha debatido cómo es que el Maestro Jesús pudo haber soportado el Vía Crucis y la crucifixión. Algunos incluso han propuesto que él no falleció en la cruz, otros han propuesto que probablemente había sido, pues a lo mejor incluso por parte de los romanos, como un acto piadoso, había sido de alguna forma, pues no sé, intoxicado, por así decirlo, con alguna sustancia, con algunas hierbas para mitigar el dolor. Pero verdad es que quienes ligan al Maestro Jesús con las enseñanzas de la elevación de conciencia aseguran que es posible que, evidentemente para muchos siendo hijo de Dios, pero para otros siendo un gran maestro, un gran iluminado, un gran Cristo, el Maestro Jesús trascendía la conciencia por encima del cuerpo. De tal forma que este rostro nos podría dar evidencia de que el Maestro Jesús, de cierta forma sobrenatural, su mente y su espíritu estaba por encima de su cuerpo físico, controlando prácticamente lo que pasaba en su entorno, en su mente, desafiando incluso las leyes y de alguna manera doblegando las propias leyes físicas y de la realidad. Pero algunos otros van todavía más ahí. Si este retrato fue dejado por el Maestro Jesús a voluntad, ¿qué tan posible es que sea así como él quería ser recordado? Que sea esta la imagen que nos quería transmitir: un Jesús en paz, un Jesús no doliente, un Jesús no en dolor, no en sacrificio, porque precisamente esto es lo que también el Maestro Jesús desearía para nosotros. No seres humanos dolientes, sino seres humanos dichosos y gozosos a pesar de las circunstancias negativas. El manto de la Verónica, insisto, por ser una evidencia relatada dentro de los evangelios, dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, es todavía más importante y más trascendental estudiarlo que el manto de Turín. ¿Existirá alguna especie de, no sé, conspiración para que no nos enfoquemos a reflexionar en este rostro, y por el contrario existirá una conspiración que nos incita a concentrarnos en todas esas evidencias que no han sido testificadas, o sea, no ha habido testimonio de ellas en la Biblia? Por ende, no podríamos nosotros asegurar que el Maestro Jesús estuvo envuelto con un manto, con otro manto, a diferencia de este. Podría ser la intención que nos quieran de alguna manera alejar de la verdad, del verdadero mensaje, del verdadero significado y sobre todo de la verdadera imagen del Maestro Jesús. Un rostro para nada europeo, pero sobre todo un rostro para nada sufriente. Aquí no hay corona de espinas. Esta imagen fue dejada con intención y probablemente este milagro, de alguna forma, sea el último mensaje del Maestro Jesús para nosotros. ¿Ustedes qué opinan?